darnos, Señor, este momento de poder estar contigo en comunión y con la iglesia presente, reunida en esta mañana. También, Señor, te damos gracias por todas aquellas personas que se están conectando, Señor, a esta transmisión para escuchar el consejo de tu palabra, para escuchar, Señor, la bendición que hoy tienes para todos aquellos, Señor, que tienen a bien en su corazón y disponibles para escuchar con reverencia. Señor, yo ruego que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté llenando nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para seguir perseverando, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Entramos en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 10 de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y como hemos hablado, ¿verdad?, de la importancia de conocer a Dios. Decíamos ayer a los hermanos en el taller de la hermenéutica que el propósito no es tener más información de la Biblia, no. El propósito del estudio del taller es conocer más a Dios a través de las Escrituras, de profundizarnos, de conocer el significado real realmente de lo que el escritor nos está hablando. Así es que vamos a dar lectura. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10 dice: en el nombre de Jesús, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En esta mañana queremos, más bien el propósito de esta palabra, de este mensaje, es mostrarnos la compasión de Jesús. La Biblia dice que el único bueno es Dios. El único que es justo y compasivo de tal manera por su propia naturaleza es Dios. Y hoy quiero hablar el tema que le puse por nombre: la generosidad y la abundancia de Dios. En el encabezado de su Biblia habla de los 4,000 que el Señor alimentó. Esta es otra escena. En el capítulo 7 vimos también que hubo otro milagro ahí de la multiplicación de los panes y los peces, y ahí alimentó a 5,000 personas. Pero Jesús siguió en su ministerio demostrando la compasión, demostrando su bondad hacia la humanidad. Y queremos hablar precisamente de eso, de la generosidad y la abundancia de Dios. ¿Cómo se imagina usted a un Dios? ¿A un Dios mezquino o un Dios que es generoso? Yo veo a un Dios que es generoso, que provee siempre para nuestras necesidades. Y siempre que lo hace, dice que lo hace con abundancia, que siempre supera nuestras expectativas. Nuestro Dios es un Dios que toma lo poco que tenemos y lo multiplica
para satisfacer las necesidades de muchos. Dios tiene el poder para multiplicar lo poco. Por eso la misma Biblia nos invita, que dice que el que da con generosidad de lo poco que tiene, dice que Dios lo multiplica. Y Dios no nos pide una abundancia si no tenemos. Dios dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Dios dice que nos invita a que demos de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a lo que fuimos bendecidos. Entonces, la invitación de Dios es a vivir con Él una relación de confianza, una relación de dependencia, sabiendo que Él, Dios, siempre proveerá con generosidad y en abundancia para satisfacer nuestras necesidades. Y esta es la realidad de la generosidad y la abundancia de Dios. Y en la Biblia es un tema que se destaca y que puede transformar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con Él. Cuando nosotros vivimos en esta relación con Dios, creyendo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, creyendo que siempre Dios suple nuestras necesidades y que Dios toma de lo poco que tenemos y luego Él lo multiplica, Dios siempre se va a encargar de darnos todos los días todo aquello que necesitamos. Por eso Dios dice en su palabra, dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que no nos preocupemos por el pan, más bien que nos preocupemos por tener esa relación de fe y confianza con Él. Ahora, en el contexto cultural y religioso nos dice que en ese momento la región de Decápolis donde él andaba era una zona que tenía una influencia griega y romana. Y había una población mixta entre judíos y gentiles. Y la alimentación de los 4,000, la Biblia dice que fue un acto de compasión y de misericordia de Jesús cuando vio a la multitud. Y esa multitud dice que lo había seguido durante 3 días sin comida. Imagínense, 3 días esa multitud andaba tras de Jesús y no habían comido. Dice el versículo 1 y 2, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Diga conmigo, tengo compasión de la gente. El cristiano tiene que tener ese corazón compasivo. Debemos tener compasión por aquellos necesitados. En otra versión dice, se me enternecen las entrañas de ver la compasión, o sea, de ver la multitud que le seguía y que tenían que comer. Luego dice, tengo compasión de la gente porque ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ahora, vemos aquí la compasión de Jesús hacia las necesidades de las personas. Y estos versículos nos describen de cómo Jesús se compadece de la multitud que ha estado con Él durante 3 días sin comida. Vemos que la compasión de Jesús y que nos muestra en su preocupación por las necesidades físicas de las personas. Pero no solamente tuvo compasión, miró las necesidades, sino que proveyó para ellas. Con esto Dios nos invita a esto. Nosotros no solamente, yo tengo un dicho, no solamente vamos a orar por las personas. Eso es fundamental, la oración. Interceder por la persona. Pero no solamente vamos a orar, sino que también, como dice la misma Escritura, si ves a tu hermano que tiene frío y solamente le decimos, cúbrete, pero no le damos para que compre la cobija y se cubra, ¿qué caso tiene? Si vemos a la persona con necesidad
y vemos que está angustiada por la necesidad que le está matando. Pero nada más oramos, pero no hacemos otra cosa para traerle y suplir, tal vez no todo, pero ayudarle con algo para que ella salga adelante. La importancia de la preocupación por los demás es lo que Jesús está hablando en estos versículos. Y los versículos 1 y el 2 nos destacan esto, de la importancia de la preocupación por los demás. Y especialmente dice, por aquellos que están en necesidad. Y Jesús no solo se preocupa por las necesidades espirituales de las personas, sino también por sus necesidades físicas. Por eso decíamos, no basta solamente orar, hay que complementarlo con suplir la necesidad que la persona, que el hermano está padeciendo. Y Dios nos hace un llamado a la misericordia, nos hace un llamado a la compasión hacia los demás. Con esto el Señor nos recuerda que como seguidores de Jesús debemos estar disponibles. Ya expliqué la diferencia de estar dispuestos y estar disponibles. Decíamos que estar dispuesto es, decimos, bueno, sí, lo voy a hacer, me comprometo. Pero en el momento de accionar, no acciona. Pero el disponible es el que está para dar y para hacer en el tiempo necesario lo que debe de hacer. Ese está disponible. Entonces, Dios, por medio de este mensaje, nos invita, nos hace un llamado a estar disponibles para mostrar compasión, mostrar misericordia hacia aquellos que están en necesidad. Dice el versículo 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la importancia de la responsabilidad de los demás. Cuando el cristiano se olvida de la importancia de ser misericordioso con los demás, pues estamos fallando. Y el mensaje de esta mañana es la invitación a que seamos responsables con aquellos que están pasando por tribulaciones, por necesidades. Dice que especialmente hacia aquellos que están en situación terrible. Y Jesús, cuando vio la multitud, se sintió responsable de ella. Y es por esta razón que Él decide tomar medidas para ayudar. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de actuar. Cuando vemos una necesidad, cuando vemos una situación, no solamente vamos a orar. Es parte fundamental la oración, sí. Pero tenemos que actuar y hacer un plan y llevarlo a cabo para poder suplir la necesidad y ayudar al hermano. Jesús en esta mañana nos hace un llamado a la empatía y la compasión hacia los demás. Jesús nos recuerda que como seguidores de Él debemos estar disponibles a ponernos en el lugar de los demás y mostrar compasión, mostrar empatía hacia aquellos que están en necesidad. Dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Humanamente tenían razón. Pero en los demás versículos vamos a darnos cuenta que muchas veces el cristiano se le olvida de la gloria de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. Los discípulos antes de esto ya habían visto el milagro que Jesús había multiplicado los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas. Pero en poco tiempo se les había borrado el cassette, ya no se acordaban. Y por eso ellos se preguntaban, ¿de dónde
¿podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Lo mismo nos sucede hoy en la actualidad. Se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho días pasados a favor de nosotros. Se nos olvida de todo aquello que Dios nos ha guardado, nos ha bendecido. Se nos olvida. Entonces, a ellos se les había olvidado la multiplicación pasada. Y Jesús ve aquí la incredulidad y la duda de los discípulos. Los discípulos del Señor se preguntaban, ¿de dónde? Dijeron, ¿de dónde vamos a obtener comida para alimentar a la multitud en un lugar tan despoblado, lejos de la ciudad? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra la incredulidad y duda en la capacidad de Jesús para proveer para las necesidades de la multitud. Como diciendo, Señor, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se les olvidó lo que Jesús ya había hecho días pasados. Vemos aquí la falta de fe y la limitación de la visión humana. A ellos se les había olvidado y por igual sucede en la actualidad. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se te olvidó que cuando estuviste enfermo fue Dios, fue la mano de Dios que estuvo ahí contigo. Pues ya se te olvidó. Se te olvida que cuando los médicos dijeron que tu problema era difícil, pero estás en victoria, se te olvida que fue Dios quien estuvo ahí contigo. ¿O no es cierto? Y nos volvemos empáticos con la relación y la comunión con Dios. No le ponemos más prioridad a Dios. Le ponemos otras prioridades antes que Dios. Se nos olvida. Y esto se llama falta de fe y la limitación que tenemos como humano para ver a Dios. Los discípulos se enfocaron en sus propias limitaciones y no en la capacidad de Jesús para hacer maravillas. Lo mismo sucede en estos tiempos. Por eso muchas veces como cristianos no crecemos en la fe, porque nuestra limitación es tremenda, nuestra visión es corta, no vemos más allá, se nos embota la mente, el corazón. Y es lo que había sucedido con los discípulos. Se nos olvida a nosotros que Jesús, Él está vivo y Él está con nosotros y Él es el que está intercediendo ante el Padre por nosotros. Y es Él el quien siempre ha estado con nosotros porque es la promesa de Él y se nos olvida. Entonces, la palabra en esta mañana es un llamado de parte de Dios, un llamado a la fe y a la confianza en Él. Dios, por medio de este mensaje, nos recuerda que como seguidores de Jesús, debemos de confiar en su capacidad para proveer nuestras necesidades y no limitarnos a nuestra propia visión y recursos. Usted dirá, es que no tengo, pero si algo tiene y si ese poco tiene, ¿qué tiene que hacer? Pónganlo en las manos de Dios. Y si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, que es el experto en multiplicar lo poco que hay, multiplicarlo en mucho y hasta que sobre, pues la tenemos ganada. Pero si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, si nosotros confiamos en los intereses que el banco te pueda dar, ¿y sabe qué? Los intereses que el banco te da es una miseria, no te da nada. Y su dinero, el banco se está haciendo más rico cada día. Pero se nos olvida que si nosotros eso poco que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, se nos olvida que Dios tiene el poder para multiplicarlo.
hasta que sobre y abunde. Dice que cuando hizo este milagro sobraron 12 canastas llenas. Versículo 5. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Jesús hace la pregunta para evaluar la situación. Y esta pregunta que les hace sirve precisamente para hacer una evaluación y para que los discípulos se den cuenta de lo que tienen disponible. Por eso repetimos: ¿cuánto tienes ahí disponible? Evalúa, haz cuentas. Si tú lo tienes ahí a tu capacidad, no va a haber multiplicación. Pero si tú evalúas y dices: bueno, si la Biblia dice que Él tiene el poder para multiplicar esto poco que yo tengo, ¿qué tengo que hacer? Llevarlos al Señor. Decir: Señor, es lo que tengo y mira las necesidades, multiplícalo. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios lo va a multiplicar. Hay que evaluar la situación. Dios nos dio 5 sentidos y que tenemos que ejercerlo. Y muchas veces cuando no evaluamos la situación nos metemos en problemas. Entonces, Jesús nos dice de la importancia de evaluar los recursos disponibles antes de tomar una decisión. Por ejemplo, si alguien dice: yo tengo tanto, pero voy a comprar aquello, voy a comprar el otro, pero no se pone a hacer una evaluación correcta, si ese recurso que tiene lo deposita en un lugar equivocado, va a salir debiendo y la deuda le va a ir creciendo. Y Jesús enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros de la importancia de evaluar primero. Es la enseñanza, actuar primero evaluando la situación. Considerar lo que tenemos disponible. Y Jesús con esto nos hace un llamado a la prudencia. Diga conmigo: debemos tener prudencia. No se vaya de brusa, que ya recibió su aguinaldo, recibió su tandita ahí, que no, pues me voy a comer pizzas, me voy al cine. No, evalúe lo que tiene las necesidades primordiales, que en la casa no falte el gas, el agua, la luz, que pague, porque si no se la cortan vía satélite. Hay que evaluar, porque si no lo hacemos, nos metemos en problemas. Entonces, debemos ser prudentes. Versículo 6. Entonces mandó que recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Vemos aquí la acción de gracia y la bendición de Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Tomó los panes. Y una vez que tomó los panes, dio gracias a Dios y los bendice. Cuando nosotros comemos, ¿damos gracias a Dios? ¿O la oración rápida: Señor, bendice estos alimentos que van para adentro? ¿Qué hacemos? Jesús dice: tomó los panes y dio gracias por ese poco pan y peces que tenía. Y dio gracias a Dios y los bendijo. Y esta acción de gracias y bendición es un acto de fe y confianza en Dios. Y muestra que Jesús reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Amén. La importancia de dar gracias a Dios con lo poco que tienes. La importancia de bendecir con lo poco que tiene. Cuando hacemos esto,
Estamos actuando en gracias y bendición. Estamos actuando en un acto de fe y confianza en Dios, que eso poco que tenemos disponible, Dios en su gracia y en su poder, Él lo va a multiplicar para bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque Dios siempre provee en abundancia. Jesús nos dice de la importancia de la gratitud y la bendición en nuestra relación con Dios. Y Jesús nos recuerda que debemos dar gracias por todo lo que tenemos y bendecir a Dios por su provisión que Él nos da todos los días. Entonces, este versículo 6 hace un llamado a la adoración y la alabanza y nos recuerda que como seguidores de Jesús debemos adorar, debemos alabar a Dios por su bondad y provisión en nuestras vidas. ¿Cuánto lo hacemos? Debemos hacerlo todos los días. ¿Por qué comemos? Porque Dios nos suple. Nos suple por medio del trabajo que Dios mismo nos ha dado. Dice el versículo 7, tenían unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Vemos la provisión de Dios en momentos de necesidad. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto para proveer la necesidad de sus hijos. Jesús muestra que incluso cuando parecemos no tener suficiente, Dios puede tomar lo poco que tenemos y luego multiplicarlo para satisfacer nuestras necesidades. Diga conmigo, la importancia de la fe. Gloria a Dios. Este versículo nos enfatiza y nos deja muy claro la importancia de la fe y la confianza en Dios. Jesús, mire, no se preocupa por la falta de recursos, sino que confía en que Dios proveerá para las necesidades de la multitud. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo contrario. Nosotros nos preocupamos por la falta de recursos. Nos preocupamos porque no tenemos dinero. Nos preocupamos porque el que renta ya viene la renta, hay que pagar. Nos preocupamos por aquello y por el otro. Pero nunca decimos o nos ponemos en la actitud que Jesús dice que tenemos que confiar en Dios, que Él proveerá para las necesidades que tenemos. Tenemos que confiar en todo de lo que estemos pasando. Versículo 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Imagínense, 7 canastas. Pero escuche esto. Dice que fueron aquí 4,000 hombres, no contando mujeres y niños. Pero haciendo un conteo según los testigos oculares y que escribieron, no en la Biblia, sino en libros, que era un aproximado de 36,000 personas que comieron de esos pocos peces y panes. Más de 36,000. Y no solamente eso, sino que sobraron 7 canastas llenas de pan. Ahora vemos la satisfacción de las necesidades de la multitud aquí. Vemos cómo la multitud comió y se sació con los panes y los peces que Jesús ha multiplicado. Vemos la provisión de Dios y la vemos de una manera abundante. Vemos que Jesús no solo provee las necesidades de la multitud, sino que también les da de sobra
hasta que lleven. Ahora sí, aquí sí se vale, ¿verdad? Llevar, cuando vas a una boda, unos 15 años, llevar un topper aparte para que te sirvan. Así hizo Jesús ahí. Los mandó con suficiente pan y sus chiquihuites ahí con panes y peces para comer llegando a la casa. De manera, dice, que todos se saciaron. ¿Qué vemos aquí? Vemos la generosidad y la bondad de Dios. Jesús muestra que Dios es un Dios que da con generosidad y que se preocupa por las necesidades de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No estás solo, no estamos solos. Jesús dice que siempre está al tanto por nuestras necesidades. Él provee todo. Dice el versículo 9, eran los que comieron como 4,000, y ya que los llenó, quedaron satisfechos, Jesús los despidió. Ahora, ¿cuántos se beneficiaron de la multiplicación de los panes y los pececillos? Dice que eran como 4,000 personas. Todos ellos comieron y se saciaron con los panes y los peces que Jesús había multiplicado. Este versículo nos muestra la capacidad de Dios para proveer para grandes multitudes. Jesús muestra que Dios es capaz, tiene el poder, es soberano y Él puede proveer para todas las necesidades de una gran cantidad de personas. Si Jesús multiplicó los panes y los peces y dio de comer a 4,000 y sobró más, Dios puede multiplicar lo poco que tienes en la casa para que coma usted y su familia. Pero ¿qué tiene que hacer primero? Evaluar la situación. Decir, a ver, ¿dónde llevo esto que tengo para que se multiplique? Llevarlo a Dios. Y cuando lo llevamos a Dios, estamos creyendo en fe. Y esta es la importancia de la fe y la confianza en la provisión de Dios. En este mensaje Jesús muestra que incluso en situaciones en las que parecemos no tener suficiente, decíamos, Dios puede proveer de manera abundante. Versículo 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, Jesús y sus discípulos parten hacia Dalmanuta. Y este versículo se menciona que Jesús y sus discípulos se subieron a una barca y se fueron a ese lugar. ¿Por qué? Aquí nos habla de la continuación del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque necesidades hay en todo lugar. Y a pesar de que había acabado de alimentar a la multitud, Jesús sigue adelante con su ministerio enseñando y predicando a las personas. Y con esto Jesús nos enseña aquí sobre la perseverancia y la dedicación en el servicio a Dios. Si ya hemos servido tiempo atrás, eso no significa que el trabajo ha terminado ahí. No, nuestro trabajo sigue hasta el día de nuestra muerte. Nos habla de que debemos seguir perseverando, seguir dedicados al servicio a Dios. Hace muchos años yo escuchaba a la esposa de un pastor, decía, no, nosotros ya trabajamos mucho, ya predicamos, ahora les toca a ustedes. No, eso no es así. Tenemos que perseverar, tenemos que estar dedicados al servicio a Dios hasta que Él nos llame. Jesús no se detiene después de un solo milagro, sino que Él sigue adelante.
sigue sirviendo a las personas y cumpliendo con su misión. Por lo tanto, mientras nosotros estemos con vida, eso significa que nuestra misión aún no ha terminado. Esto significa que nuestro propósito por el cual Dios nos envió a la tierra no ha terminado. Debemos seguir trabajando en la obra, en el servicio a Dios. Debemos estar ahí en pie de lucha. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los discípulos se quedaron perplejos con la alimentación a la multitud? Si ellos ya habían visto la multiplicación donde alimentó a 5,000 personas, no contando mujeres ni niños. Ahora, esto es un poco difícil entender, especialmente cuando Jesús ya había alimentado a una multitud mucho más grande. Pero esto pasa como con nosotros. Los discípulos eran propensos a la incredulidad, eran propensos a olvidarse de sus beneficios. Mientras la palabra de Dios nos dice en el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Como decíamos al principio, se nos olvida de los beneficios que Dios nos ha dado y que Dios nos sigue dando cada día. El salmista David dice que tenemos que bendecir a Dios y que todo nuestro ser tenemos que bendecir el santo nombre de Dios. Y al final del versículo 2 da una recomendación muy grande. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿qué nos sucede? Se nos olvida. Dios, por medio de esta palabra, nos invita a tener gratitud y el reconocimiento de las bendiciones de Él en nuestras vidas. Y el salmista nos recuerda que debemos alabar a Dios con todas las cosas buenas, incluso momentos malos que nos ha permitido pasar. Porque todo lo que pasamos es para bien. Decíamos en una predicación pasada que Dios muchas veces nos saca de la comodidad y nos lleva a la incomodidad, porque es en la incomodidad donde Dios transforma nuestra vida y transforma nuestro carácter. Entonces, el llamado es que debemos estar agradecidos con Dios, debemos mostrar gratitud y reconocimiento de las bendiciones de Él, así como los momentos malos de enfermedad, tribulación, incluso pérdida de alguien. Entonces, Dios hace ese llamado a la adoración y la alabanza. Nos invita a levantar nuestras voces y a bendecir al Señor por lo que Él es, por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Versículo 8 de Marcos 8 dice: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Vemos que en las manos omnipotentes de Jesús, 7 panes y unos pocos peces resultaron suficientes para satisfacer a 4,000 hombres. Hermanos, y algo similar ocurrirá si colocamos nuestras vidas en las manos del Dios omnipotente. Dios no nos llama porque estamos preparados. Dios nos llama para prepararnos.
Dios no nos llama porque seamos perfectos. Dios nos llama para irnos perfeccionando cada día a través de su palabra. Para eso Dios nos llama. Y si ponemos nuestras vidas en las manos del Dios omnipotente, será una vida fructífera, espiritualmente enriquecida, espiritualmente en el gozo de la salvación. Ahora, para ir resumiendo, Jesús nos enseña a tener amor y compasión hacia los necesitados. En esta escena vemos a Jesús demostrando su compasión, demostrando su amor hacia todos aquellos que estaban y que no habían comido. A pesar de que sus discípulos estaban preocupados por la falta de comida, Jesús no se preocupa por eso. En su lugar se preocupa por la gente que está hambrienta y cansada. Pero para todo esto hay una lección. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? La lección para nosotros es que Jesús se preocupa por nuestras necesidades y Él está dispuesto a proveer para ellas. También nos enseña que debemos tener compasión y amor hacia los necesitados y que debemos de confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. ¿Cuántos están confiando en que Dios va a proveer? Yo estoy confiando, hermano. Lo que estemos viviendo, tal vez usted esté pasando por una aflicción, algún problema y su mente está embotada y no sabe qué hacer. Tráigalo a las manos del Señor y bendiga el nombre del Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. La invitación de hoy es confiar en Jesús, porque muchas veces podemos estar con Jesús, pero no confiamos en Él. Una cosa es estar con Jesús y otra cosa es confiar en Él. Por ejemplo, nos encontramos grandes ejemplos en la Biblia de personas que no andaban con Jesús, pero confiaban en Jesús. Y el ejemplo lo tenemos con el centurión. Él no andaba con Jesús. Él era un mayor del ejército romano. Pero tenía a un criado enfermo que estaba agonizando. Pero él se acercó a Jesús y todo lo que dijo: yo soy hombre de poder, tengo jerarquía, pero también tengo a otro que me sujeto, me da orden y lo hago. Y yo también tengo hombres que se sujetan a mí. Y si le digo a aquel ve, no es necesario que yo lo vea que va, sé que va a ir. Así tú dices, no es necesario que vayas a mi casa y ores por mi criado, solamente di la palabra y mi criado será sano. ¿Andaba con Jesús? No, pero creyó en Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando él dijo, bueno, vete a tu casa, y se fue a su casa y aún no llegaba, salieron los otros criados romanos, le dijeron, tu siervo, dice, está sano. Y preguntó el tiempo, la hora, fue a tales horas, y fue en el momento que él tenía ese diálogo con Jesús. Vea que la importancia. Por eso no nos confundamos y no nos confiemos que porque nosotros conocemos la palabra, venimos a la iglesia, pero muchas veces no confiamos en Jesús, no confiamos en Él. Entonces la invitación es confiar en Él. Tenemos que confiar en la provisión abundante. Es una llamada a dejar de lado nuestras preocupaciones y temores y a confiar en que Jesús nos proveerá para todas nuestras necesidades. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Decir, Señor,
toma esto. Señor, ayúdame a creer en ti y a confiar en ti, que tú vas a suplir todo lo que yo necesito hoy en día. Y ahí, ¿cómo estás? A solas con el Señor. Cierra tus ojos y ahí habla con Dios y platica con Él. Y si en algo hemos fallado, tenemos que reconocer que hemos fallado. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor y compasión y provisión abundante en nuestras vidas. Al igual, Señor, que multiplicaste los panes y los peces para alimentar a esa multitud hambrienta, tú siempre provees para nuestras necesidades y nos das más de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Señor, te agradecemos por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Y te pedimos que sigas guiándonos y proveyendo para mí y nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, te agradecemos cada detalle de nuestra vida, por cada respiración, por cada momento de alegría y por cada momento de angustia y por cada oportunidad que nos das de crecer en los momentos de aflicción. Tu amor y provisión, Señor, son tan grandes que no podemos contener nuestra gratitud. Hoy, Señor, nos sentimos abrumados por tu bondad y por tu misericordia. Padre, te agradecemos por ser nuestro refugio. Te agradecemos por ser nuestra fortaleza y así como nuestra confianza. En tu presencia, Señor, estamos seguros y somos amados y aceptados, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, y a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor como una ofrenda.